profe de filosofía, antes de hablar, tiene que saber de qué está hablando. ¿Qué es un ensayo? ¿Alguien me puede decir qué es un ensayo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Que digan, no, si, chicos, tienen que saber, digamos, en abstracto, ¿saben lo que es un ensayo? Una propuesta argumentativa escrita. Texto argumentativo. ¿Qué más? Diga usted, ¿qué podría ser un ensayo? Vamos a hacerlo de nuevo como estábamos hablando de las definiciones la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los dos tipos de definiciones que existían? Era intencional y extensional. Dos tipos de definición cuando hablamos de ensayo. Yo tengo dos maneras de referirme al ensayo. Ensayo 1, digo, texto argumentativo. ¿Qué más? Largo o corto. ¿Más largo o más corto? Un ensayo. ¿Largo? Corto. Largo sería un libro. Bueno, es que, digamos, ahora, ¿qué es corto, qué es largo? También es lo mismo, filosofía, definición. Sí, es verdad. Es verdad. Pero corto me refiero a 4 o 6 páginas. Largo sería un libro, una novela. Estamos hablando de la extensión de los textos. Porque ¿cuál es el texto más largo que hay? El texto más largo que hay tendrá, no sé, 5.000 páginas, 4.000 páginas, una cosa así. No hay más largo que eso. Ya más largo que eso sería un poco ilegible, ridículo. ¿Cuánto tiene la Guerra de la Paz? Como 1.000, ¿no? ¿Cuánto tiene la saga del Señor de los Anillos? Como 2.000. ¿Cuánto tiene la saga de Harry Potter? Como 6.000, 8.000, no sé. Entonces, hasta la saga más grande ya sabemos que tiene 8.000 páginas. Por lo tanto, eso ya es muy, muy grande. Que sería, vamos dividiendo por 10 y, claro, corto sería 10, que es más o menos lo que nosotros esperamos. Por máximo, en realidad el ensayo de ustedes, fíjense, yo les digo 3 planas, o sea, es una nada, es muy poquito. Entonces es un texto, es argumentativo, es corto. ¿Qué más? Porque esto todavía podría ser, está bastante bien definido, porque hay alguna cosa que sea un texto y argumentativo, noten que aquí es y aquí es y, texto y argumentativo y corto, que no sea un ensayo. Una columna de opinión es una columna. Entonces no tiene que ser tan corto. Justo, porque cuando es muy corto puede ser un Twitter o puede ser una columna de opinión. Entonces no tan corto. Una extensión mínima, digamos. Extensión, eso. Buenas noches, John. ¿El Juan o John? John. Good night. John. Y extensión. No, sí está. Oye, una cosa, pónganse presentes en la... que no se les olvide ponerse presentes en el QR, por favor. Sí, pues si todas las semanas lo recuerdo, pero llegan tarde. No, sí, estoy puro pelando. Soy puro pelando. Me difamo. Pero no se haga la víctima. Si tiene que hacer el QR nomás y ya. Extensión mínima. Digamos, entonces tiene una extensión mínima, pero al mismo tiempo es corto, pero al mismo tiempo es argumentativo, pero al mismo tiempo es texto. Todas esas características conectadas por el conectivo que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llama este conectivo? ¿A qué letra representa? ¿La I o la O? La I. I, ¿no es cierto? ¿Y qué son estas cosas? ¿Qué son estas cosas de ensayo? Características, propiedades o features en inglés. Entonces acuérdense, uno tiene características y acá tiene una conjunción. Entonces yo voy listando las características y las voy exigiendo una sobre la otra para ir dando más especificación. Si solo considero texto, hay muchas cosas que son texto pero que no son ensayo. Hay muchas cosas que son texto argumentativo pero todavía no son ensayo, como podría ser, no sé, una cosa así de 50.000 páginas, muy largo, ya no sería un ensayo, sería como una, ¿cómo se llama esto? Una crítica.
hay libros que se llaman crítica, ¿conoces? Crítica a la razón pura o crítica, hay un montón de libros que se llaman crítica, y esas críticas ya no es un ensayo, es una crítica, es más profundo. Entonces tiene que ser cierto, corto, pero aquí todavía nos quedan los Twitter, o nos quedan las columnas, como decía, ¿cuál es tu nombre? Pedro, como decía Pedro. Entonces con esta extensión mínima ya más o menos capturamos. Si se fijan, tenemos el conjunto de los textos, después tenemos el conjunto de los textos argumentativos, después tenemos el conjunto de los textos argumentativos cortos, que es esto, y después tenemos el que vendría siendo esto, pero estos son hay muchos que son muy cortos, y aquí nos quedan los de extensión mínima, y ahí nos queda, tac, 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 ¿ven? Lo sacamos por intersección. Ahora, una pregunta, aquí estoy haciendo algo errado. ¿Existen argumentativos que no sean texto? Si se fijan, acá yo tengo texto, acá tengo argumentativo, ¿sí? Texto argumentativo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Voy a borrar eso para que se entienda mejor. Con el borrador que no me dejaron. Que todo el argumentativo está dentro del texto. Claro, hay una relación lógica de contención. ¿Por qué estoy avanzando en esto? Parece no tan relevante, pero justamente por la lógica de los argumentos lo vamos a tener que trabajar más ratito. Ahora, ¿cuántos somos? Llegaron 2 más. Ya, vamos a tener 2 grupos, un grupo de 4 también. Tenemos texto y tenemos, supongamos, en principio, que argumentativo, hay cosas argumentativas que no son texto. Dígame una. Algo argumentativo que no sea texto. Un debate o un discurso, algo que es, pero la gracia es que puede ser dicho. O yo puedo hacerlo con el lenguaje de señas. No todo lo argumentativo es texto. Entonces, argumentativo está acá. ¿Me entienden? Texto y argumentativo son conjuntos diferentes. Si yo lo hubiera puesto como lo puse al principio, así, me estaría refiriendo ya a eso, a los dos juntos, a texto argumentativo como par. ¿Me entienden? Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer por pura intersección. Después, cosas cortas que no sean texto, hay montones, películas cortas, hay de todo. Entonces acá está lo que es corto, y acá está lo que es texto corto, y acá está lo que es texto argumentativo corto, y que además tenga una extensión mínima. Ahí estamos ya hablando de texto porque es extensión mínima de texto. En realidad esto podríamos haberlo puesto adentro, pero te lo vamos a dejar ahí. Y ahí. Entonces acá están los textos de extensión mínima, acá está lo que es corto, acá está lo que es argumentativo, acá está lo que es texto, y de la intersección nos sale el concepto de ensayo. Y esa es una manera, acuérdense, que se llamaba el modo intencional de definir un concepto, modo intencional. ¿Cuál sería el modo que nos quedaba? Era el modo extensional. Extensional, y ahí en vez de generar las intersecciones, las áreas que intersectan, o los conjuntos que intersectan para definir, lo que vamos a hacer es generar la lista de elementos que componen ese conjunto. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué ensayo hay aquí? Tienen que nombrarme algún ensayo que conozcan. ¿Conocen algún ensayo? ¿Así hay algún ensayo famoso? Hoy en día ya el tema de los ensayos no está tan... En su momento eran muy, muy importantes. O sea, salir con un ensayo al mundo era... ¿Hicieron ensayos para defender las constituciones cuando salían? ¿No? Sí. Pongámosle ahí, ensayo, inventemos un poquito también para avanzar más rápido. Ensayo de defensa de los artículos de la Constitución. Pongamos otro ensayo aquí, ahí hay uno, otro. ¿Tienen alguno en pensamiento? Hay uno de Lovecraft que se llama El horror sobrenatural en la literatura. El horror sobrenatural en la literatura. Perfecto. El horror sobrenatural en la literatura de Lovecraft.
¿Conocen Lovecraft? Lovecraft. ¿Qué es lo que escribió Lovecraft? Número uno que sea como el más conocido. La llamada de Cthulhu. Y el Necronomicon también. Ese yo pensaba que era el más famoso. Pero ya. Bueno, tenemos eso. Tenemos ensayos de... ¿Conocen? ¿Les suena Eric Fromm? ¿No les suena Eric Fromm? El arte de amar. ¿Les suena ese libro? El arte de amar. ¿El arte de la guerra igual que un ensayo o no? Podría tomarse como un ensayo, y ese lo hizo ¿quién? Sun Tzu. Oye, ¿ustedes conocen puros libros antiguos? Este sí que es antiguo. Como que hay un gap así, o es 5000 años o es hace 2 semanas. No tenemos... No se nos pasa. Apología de Sócrates. La apología de Sócrates. Este es Sun... Ay, no sé cómo se escribe. Sun Tzu, así. Apología de Sócrates. Ya, esto también seguimos con los milenios atrás de Sócrates. Pero para que ustedes sepan y no lo olviden, y lo vamos a conversar probablemente más en otro momento. Bueno, estos tenían que ir como puntitos aquí, me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo se conectan estos? Antes de que me pase el otro tema, ¿cómo se conectan estos ensayos? Lógicamente, para configurar ese conjunto. Lo voy a reescribir aquí. Apología de Sócrates, el arte de la guerra, el horror sobrenatural, lo otro que dijimos, constitución. Estoy como refiriéndome solamente a ellos para que queden más ordenaditos aquí, y así los puedan ver ustedes. Pero todos esos son puntos que constituyen, que son elementos de ese conjunto, como en la noción de teoría de conjunto. Cuando decimos los números positivos son parte de los números reales, también los números negativos, también el cero. Entonces, son todos puntitos de un conjunto que se representa por una recta. Entonces, en esa misma lógica, en esa misma onda, se representan todos los ensayos, como la lista de todos los ensayos que existen. Y les quería mencionar, antes de pasar por esto, que hay un gran bloque de ensayos que son escritos por los personajes que desarrollaron la teoría de la biología. Hay muchos ensayos, por ejemplo, de Leibniz. Leibniz, ¿les suena? Leibniz, que era en realidad más reconocido por haber sido un matemático, que fue el que inventó el cálculo, que ustedes aprendieron, cálculo diferencial, cálculo integral, que ustedes manejan con mucha fluidez, ¿no es cierto? Eso lo inventó Leibniz y también lo inventó Newton. Lo inventaron al mismo tiempo, en 2 lugares diferentes del mundo. Newton vivía en Inglaterra y Leibniz vivía en Alemania, en el este de Alemania. Y los dos estaban enfrentando los mismos problemas del movimiento de las cosas, entendiendo el concepto de movimiento, básicamente. Que fue algo maravilloso que la ciencia, por algo existe la ciencia en la universidad y todo, porque se les pudo describir el movimiento. Y este fue uno que hizo muchos ensayos también sobre la vida. Habían unas teorías que eran nada que ver en esa época, como que teníamos como mini humanos viviendo adentro que hacían las tareas por nosotros, de nuestro cuerpo, ¿conocen esa teoría del homuncúlo? Que era como que uno era ¿cómo era? ¿Se acuerdan bien cómo era? Pero ¿alguien la recuerda bien? ¿Tú? Quizás. La Diego. teoría como tal, no. Pero el concepto era que había un pequeño humano que ya estaba completamente formado y después se agrandaba. Porque esa era la forma en la que nosotros nos desarrollábamos. Éramos como que nacíamos ya completos y el bebé en el fondo era un crecimiento de un ya humano completo. No había una noción de desarrollo que nosotros tenemos hoy en día, el concepto biológico del desarrollo. Entonces hubo ensayos sobre la biología que fundaron la biología del desarrollo, de que las cosas se van creando de estas células o lo que sea. También hubo ensayos sobre lo que es la microscopía, el mundo microscópico. Bueno, sobre evolución, ¿para qué decir? También estaba Lamarck y otros tantos biólogos o naturalistas que estaban planteando cómo se iban modificando o cómo iban variando las especies o de dónde veníamos, cuál es el origen, que fue finalmente con Darwin. Y había mucho debate entre lo que era Dios
el poder de Dios y el poder de la naturaleza, como algo independiente de Dios. Entonces la relación natura, digamos, Dios, era algo que se debatía mucho en esa época. Y de hecho vamos a hacer el debate de esto en un ratito más. Vamos a tratar de jugar un poco a que estamos, no sé, ¿cuántos serían? Unos 500 años atrás, y para debatir sobre esto, con los mismos elementos como lo hacían ellos, porque en eso fue justo cuando se desarrolló la lógica y todo el pensamiento racional. Entonces, solamente para gimnasia cerebral, gimnasia mental, antes de empezar la clase, recordamos la definición del concepto ensayo. Se puede dar de dos maneras. Una manera sería, Daniel, ¿cuál sería esta manera? ¿Cómo se llama? ¿Y de qué consiste? Un texto argumentativo. No, en lo más abstracto, me refiero a esta parte. ¿Cómo yo defino algo intencionalmente? Por medio de mencionar sus características conectadas por una conjunción, que es la letra I. Entonces, el I. Esa es la manera de definir, y en este caso el ensayo, lo mostramos, se compone de esto. Mientras que está la otra versión, que es, no son características acá, sino que son, ¿qué es lo que son estos? Ejemplos o instancias. ¿Y cómo están conectadas? Por un O, que se representa así. O. Entonces, la versión extensional viene de extensión, de cómo se extiende el concepto en sus ejemplos, y lo intencional viene de la idea de cuál es el centro de la intención que tiene un concepto, como en su intención, su objetivo, su propósito. Entonces ya, con eso tenemos la gimnasia mental de repaso, y ahora sí continúo con el ensayo. Como les digo, hay que hacer acá está la definición, como definido como texto: una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva, pero bien informada. Eso nos faltó decir. Reflexión subjetiva, pero bien informada, quiere decir que no es necesario poner datos. Uno puede poner los datos, pero no es obligación hacer un experimento, un análisis, como se hace en un paper científico. Y eso espero poder llegar y darme un tiempo de hablarles de lo que es publicar paper. En que el autor trata un tema de manera personal y sin agotarlo. Eso quiere decir como se desarrolla sobre ciertas ideas del tema, pero no lo cubre completamente, como hace una crítica. Como les decía, una crítica ahí no deja, lo desmenuza completamente el tema. Y donde busca persuadir al lector de un punto de vista sobre el asunto tratado. Entonces el ensayo, como dijimos, es argumentativo. Tiene que argumentar sobre algo. Entonces esa es toda la idea del ensayo. Les doy reglas básicas. Tiene que elegir un tema de biología de su interés, como de las cosas que hablamos la primera semana cuando ustedes me dijeron yo quiero esto es lo que me llama a mí de la biología, ¿se acuerdan? Traten de agarrar algo de eso, que es lo que los estimula a ser biólogos, y tiene que desarrollarlo utilizando como enfoque algunos de los conceptos vistos en clase. Hasta el momento hemos aprendido lo que es una definición, hoy día vamos a aprender lo que es un argumento, tenemos el tema de la lógica, tenemos el tema del conocimiento, de la teoría del conocimiento, de la sabiduría, ¿se acuerdan? Hemos visto todas esas cosas y en las clases que están grabadas ustedes pueden aprovechar de eso también y utilizar esas ideas. Se debe especificar el tema y el enfoque en el título del ensayo. Entonces, por ejemplo, la noción de ser vivo vista desde las distintas formas de conocimiento. ¿Se acuerdan las formas de conocimiento? ¿Cuáles eran? Usted que llegó recién, ¿cuál es tu nombre? Tomás. Ah, bueno, fácil. Dale, Tomás. ¿Cuáles son las tres formas de conocimiento? Voy a regresar un poquito. Eso. Teórico, práctico y experiencial. Teórico, práctico y experiencial. Perfecto. Entonces, la noción de ser vivo, este sería lo que vamos a argumentar. Un ejemplo, la noción de ser vivo no depende del conocimiento experiencial, sino solo del teórico. Entonces, la noción de ser vivo es un concepto que solamente requiere de conocimiento teórico para ser expresado, para ser entendido, enseñado. Y ahí viene
como digo, la noción de vida sí tiene interés desde el punto de vista teórico para esclarecer el origen del hombre en el universo. Sin embargo, no tiene interés de conocimiento práctico, pues no hay interés de la vida por sí misma, sino en los procesos biológicos, independientes del estatus de vida de los organismos. Además, tampoco tiene interés desde el conocimiento experiencial, pues es trivial para el hombre diferenciar de un organismo vivo y uno no vivo. Es un argumento, ¿no? ¿Me entienden? ¿Se alcanza a leer? ¿Se alcanza a leer? Ya. Entonces, es solo un argumento, no estoy diciendo que sea algo correcto, pero si se fijan, estoy defendiendo una idea, estoy diciendo por qué lo que estoy diciendo se cumple. Y otra persona podría decir, no, está equivocado, o sea, si hay interés de la vida por sí misma y de hecho los fenómenos del pensamiento y la inteligencia y la cognición son también elementos biológicos que se estudian en la neurociencia y por lo tanto eso contradice el hecho de que no haya interés de la vida por sí misma, porque nosotros somos seres vivos que tenemos interés en nuestra propia vida, por lo tanto se derrumba el argumento. Lo mismo con el tema de que es trivial para un hombre diferenciar, un hombre me refiero a un Homo sapiens, diferenciar entre un organismo vivo y uno no vivo. No es trivial porque hay muchas cosas que ni siquiera podemos percibir, hay cosas que ni siquiera tenemos clara la definición de vida. ¿Diga? Nada. Entonces, todo es debatible. Que entiendan que cuando yo digo algo, como soy en este curso, las cosas que yo digo, si bien están argumentadas, están fundamentadas, pero nunca son 100% la verdad, como en los demás cursos que ustedes tienen donde el profe les dice esto es así y es así. A mí me pueden debatir, en general. Y en particular acá, esto es totalmente debatible, por eso dice por ejemplo, ¿ya? Y digo, esto es un ejemplo, lo repito porque pasa mucho que se tiende a confundir de como si esto fuese verdad. Solo les pongo para explicar un ejemplo breve de argumentación. Ustedes deben hacer algo más elaborado de una página, una plana aproximadamente en la sección argumento. Ahora esto es súper importante que entiendan la estandarización de cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. El ensayo debe tener nombre, me refiero nombre, el ensayo comienza con un título, no solamente con su nombre y después el texto tiene que tener un título, de hecho lo explico acá. Y el nombre del archivo debe ser nombre autor ensayo1.pdf. Entonces en su caso sería Diego, ¿cuánto? Diego Rojas ensayo1.pdf. Si usted me manda ensayo final.doc, un 1, ¿me entiende? Porque aquí está la instrucción de lo que usted tiene que mandar. No es ensayo final 1.1.1.doc o .pdf incluso. Tiene un nombre. Y esto se lo digo porque es súper importante en el trabajo como científicos para más adelante. Parece gracioso, pero es muy serio. En su trabajo como científicos para más adelante, cuando hagan postulaciones a proyectos, cuando postulen alguna beca, o manden un trabajo para un congreso, o escriban un artículo científico y vayan a publicarlo, hay normas de publicación. Las normas tienen que ver con el formato que utilizan en el texto, el tamaño de letra, los márgenes, cómo se entregan las imágenes, cuánta extensión de texto tienen los distintos campos, si va a ser un abstract, si va a ser una pedida de proyecto. Entonces hay muchas reglas y ustedes tienen que acostumbrarse lo antes posible, cuando trabajen, a ser organizados y seguir, si es que hay reglas, seguirlas todas. Y si es que no hay reglas, idealmente tienen que tratar de ocupar alguna estandarización que ustedes mismos les consideren conveniente, porque les va a facilitar la vida después para organizar sus propios trabajos. Ustedes vieron, yo les muestro por ejemplo aquí, y esto lo digo, digamos, lo digo también desde el no hacerlo de manera perfecta. Como les muestro acá, fíjense, esta es mi carpeta Academic Work. Esto yo lo consuelo por los años. Argentina, tengo proyectos de arte y ciencia, hay libros que me gustan, trabajé en Canadá, trabajé en Chile, he tenido pega de consultor, mi currículum lo tengo que estar actualizando siempre, toda la pega de Europa, charlas que doy generales para público general, proyectos a los que he postulado, pega a la que he postulado, temas de aprendizaje de idiomas, he tenido que aprender idiomas, papers que me ha tocado revisar para revistas, personas que he contratado, y esto es repetido personal, personal son temas personales míos, y recomendaciones son cartas de recomendaciones que he pedido o que he dado. Con los años terminé estructurando mi trabajo así. No es el mejor orden, pero ahora me meto por ejemplo a Chile, que todo lo que hago en Chile, cosas que he hecho en colegios, colaboraciones, miren,
Colaboraciones tengo con un montón de personas que he trabajado, en universidades, etcétera, etcétera. Estamos en Chile, les decía, colaboraciones, contratos y pegas en Chile. Esto fue un postdoctorado que hice, esta es la fundación que tengo, los proyectos Fondesit, etcétera, etcétera. Profe, todo mi trabajo de profe, direcciones de tesis, trabajo cuando he sido profe en la Chile, cuando he sido profe acá, cuando he sido profe en la UTEP, y los viajes que he hecho como profe para comisiones de tesis y cosas que guardo los recibos para que me los devuelvan. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Que ustedes deben tener probablemente algo parecido en sus computadores, pero mucho más orientado al ser estudiante. Tienen una carpeta por cada curso, me imagino, las guías, cosas así. Esta estandarización, que es estandarizar los archivos, los nombres de los archivos y todo eso, es fundamental para que su trabajo como científico sea más eficiente. Se los dejo dicho, quedó aquí registrado. Y de verdad, no sé cómo pudiese yo compartirles más profundamente eso, porque el tiempo que se pierde después en el futuro, buscando carpetas, buscando archivos, cuál era el nombre de la cuestión, que no me acuerdo, van a perder años de su vida haciendo eso si no son organizados ahora. ¿Me entienden? Años en la suma total. O sea, 20 minutos, media hora a la semana buscando archivos porque no los organizaron bien, saquen la cuenta, en un año es como 3 días, en 20 años de carrera es como, no sé, 2 meses de su vida solamente buscando archivos. Pero bueno, la tecnología está cambiando y probablemente las cosas sean diferentes en el futuro. Pero se los dejo, el orden mental es súper importante, ¿ya? Y por eso yo estoy tratando de educar eso también, que manden el archivo con el nombre. Otra instrucción, cada sección lleva título de sección al inicio. Título, después su nombre, después sección 1, introducción, sección 2, de hecho están acá. Hay un resumen, un abstract, que debe resumir. La estructura de secciones, esto es muy importante. ¿Por qué es importante la estructura de secciones? Porque si usted no me pone la sección, yo le pongo un 1 en esa no sección, y esa es su evaluación. Yo evalúo las secciones, no evalúo la belleza del texto, la inteligencia del argumento, evalúo que usted respete la estructura que está acá y lo haga con un contenido relativamente decente o básico. No le estoy exigiendo que hagan argumentaciones complejas. ¿Cómo se refiere a la estructura de secciones distinguidas y introducción? Acá está, es lo que dice aquí, mira. Resumen primero, abstract, se debe resumir en 200 o menos palabras el contenido. Y eso lleva 0,5 puntos. Después la introducción, mínimo 1/4 de página, máximo 3/4 de página. Se debe contextualizar el tema de interés, que es el tema de interés biológico, que mencioné aquí arriba, ¿no es cierto? Tema de interés, tema de biología de su interés. Entonces, toman el tema de interés y lo explican desde el enfoque filosófico a tratar. Como les puse en el caso de acá, la noción de ser vivo, el concepto biológico, depende del conocimiento experiencial y teórico, o sea, formas de conocimiento. De hecho, acá está el título, la noción de ser vivo vista de las formas de conocimiento. Eso es filosófico, un problema biológico. ¿Se entiende? Eso. Después, defensa de la idea, mínimo media página, máximo 1 página, se debe elaborar la tesis defendida. Después la conclusión, y ahí, bueno, tengo que cambiar la fecha de entrega. Se calificará el ensayo siguiendo esta pauta. Las secciones que no estén especificadas no se evaluarán. Entre paréntesis, siga la. Y ahí tengo algunas cosas que tienen que tomar en cuenta. Pongo puntos extras, se ponen referencia en formato APA. ¿Lo conocen? ¿APA? Ya. Y bueno, yo me imagino, y esto, argumentación y razonamiento hoy, en situ, van a trabajar en grupos y después vamos a hacer un pequeño debate. ¿Ya? Así que bueno, ahora, y mi metodología va a evolucionar un poquito durante el resto del semestre, no va a ser tan expositivo como siempre he sido. Voy a tratar de ir creando actividades más, porque cada vez está más externalizado el razonamiento y la escritura con la inteligencia artificial. Así que vamos a debatir eventualmente contra la máquina. Eso yo creo que es lo más entretenido que podemos hacer, es aprovecharla al máximo para que nos contraargumente todo y a ver quién gana. Ok, listo. ¿Alguna duda con el ensayo? Voy a compartirlo en... ¿Esto es individual en grupo? A máximo 2 personas. ¿No debiera estar dicho por ahí? No, sé que lo vamos a hacer individual esta vez, porque así me va a ser más fácil evaluar al azar. Y eso también les reduce la probabilidad de ser tomados en esta evaluación
y tengo que poner la regla de cómo voy a evaluar la nota para los que son seleccionados para esta interrogación, porque no puedo interrogarlos a todos, son demasiados, me quitaría mucho tiempo. Así que ya, voy a terminar de especificar el concepto del ensayo en el documento y se los envío, supongo, hoy día o mañana, dentro de poco. De todas maneras tienen varias semanas para hacerlo. Creo que la fecha de entrega va a ser después del 21 de mayo, o sea, perdón, del 1 de mayo, me parece que es la semana siguiente, pero ahí lo vamos a especificar. Ya. Ok, entonces ahora quiero pasar básicamente a algo súper simple, que es la lógica y la argumentación. Ya lo vimos la semana pasada un poquito, lo anticipé un poco, el pensamiento lógico y la argumentación. ¿Se acuerdan lo que era una lógica? Que yo se los comenté así muy a la rápida. Un sistema lógico, vamos a llamar. Sistema lógico. Un sistema lógico se basa de un conjunto de proposiciones básicas que se llaman las proposiciones atómicas. Y los conectivos, que son las cosas que se utilizan para construir frases o lo que entenderíamos como argumentos o situaciones en el razonamiento lógico. Entonces les voy a dar un ejemplo, y el asunto es que los conectivos, antes de dar el ejemplo, el asunto es que los conectivos son de distinto nivel de complejidad mental. Entonces aquí hay un tema de complejización en los conectivos, complejización. Y también el cómo se formulan las proposiciones. Eso se va poniendo cada vez más complicado, pero voy a partir con un ejemplo mega simple, que es la lógica proposicional. Después voy a pasar a la lógica de primer orden, muy rápido, y después vamos a pasar a las lógicas que son más avanzadas, las lógicas modales y todo eso, pero muy así, por encimita, ¿no? Para que podamos argumentar. Entonces, lógica proposicional tiene un sistema de proposiciones básicas que sea, por ejemplo, yo les voy a decir, vamos a jugar, voy a hacer un sistema lógico de un tipo como el gato. ¿Se acuerdan del juego del gato? Sí. Pero el gato es muy grande, entonces lo vamos a hacer solamente con 4 cuadraditos, ¿ya? Entonces vamos con 4, sí. Entonces vamos a tener 4 cuadraditos para definir lógicamente este sistema. ¿Cuáles son los posibles estados de este cuadradito? Esto se llama el gato de 2×2. ¿Cuáles son? Esto puede estar, ¿no es cierto? De hecho lo puedo hacer más... lo tengo en blanco. Vamos a hacer un juego. Hagamos un juego, ejemplo. De gato 2×2, ejemplo de juego. ¿Quién parte? Este es el estado inicial. Después, ¿quién parte? No me acuerdo, ¿quién parte el círculo o la cruz? ¿Parte la cruz? Ya. Entonces vamos a poner una cruz aquí. Después, ¿qué puede pasar? Rayel, ¿qué me responde usted a mí? Un círculo. ¿A dónde? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Aquí? Sí. Ya. Entonces este inicial, este fue la jugada de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Amaro, Rayel y después Meilín. ¿Qué jugó usted? ¿Qué juega usted? El de abajo, aquí. Ya, y ganó. Meilín ganó. Meilín wins. Ya, entonces ahí tenemos un juego, ¿ya? Es bastante simple. Lo que les quería solo describir para ver cómo se juega el gato. Y ahora vamos a expresarlo en forma lógica. ¿Cuántos... esto es una pregunta matemática, no es fácil de definir, pero ¿cuántos estados tiene este sistema? ¿Cuántos estados posibles tiene? 8. No sé. Claro. ¿Por las dos opciones?
O sea, por círculo y X. No, posibles en total. ¿Cuántas situaciones? Por ejemplo, yo les muestro. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que la lógica? ¿Para qué quiero la lógica? ¿Para qué quiero la lógica? Miren. ¿Es este estado posible? No es posible, ¿no es cierto? No es posible. Entonces la lógica me tiene que saber decir que esto no es posible. Yo tengo que poder expresar que esto no es posible. Y tengo que expresar que esto sí es posible, ¿no es cierto? Que esto sí es posible, esto no es posible, esto es falso. ¿Me entienden? Como estado, falso. Esto como estado, verdadero. Y eso es lo que la lógica permite. Y uno en vez de escribir, bueno, eventualmente nos va a tocar escribir todas las configuraciones, y eso es el problema de la lógica proposicional, es que uno en el fondo lo único que puede hacer es escribir todo lo que pasa, pero con las lógicas más avanzadas uno puede ir deduciendo qué es lo que viene después a partir de lo que describo. Pero vamos a dar... para poder hablar de esto en términos sencillos, vamos a llamarle a este el cuadrante 1, C1, C2, C3 y C4, ¿ya? Entonces yo tengo y puedo tener dos posibles formas. C1 va a ser X, o C1 puede ser círculo, C2X, bueno, lo voy a hacer con la notación matemática para que ustedes si saben de esto. Lo voy a hacer así, C sub I cruz, C sub I círculo, para I igual 1, 2, 3 y 4. ¿Me entienden? El valor I corre de 1 a 4 y tengo... Estas son mis proposiciones básicas. Estas son mis proposiciones básicas. Ven. Y ahora quiero describir un estado del sistema. Yo les digo, por ejemplo... y me falta el vacío, perdón. Me falta el estado vacío. C sub I... Y ahí se subí, cuando no tiene nada, quiere decir que es vacío. ¿Tiene una pregunta? No, ahí. Entonces, el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial del sistema? Según esta lógica, es C sub 1, y C sub 2, y C sub 3, y C sub 4. Acá le estoy diciendo que el 1 está... que el 1 está en vacío, el 2 en vacío, el 3 en vacío, el 4 en vacío. ¿No es cierto? Vamos a representar este juego. ¿A qué pasé ahora? Estado inicial, estado Amaro. Amaro, ¿cuál es tu estado? C1 sub X y C2 C4 vacío. Ya. Después, ¿cuál es el estado relleno? Que lo diga Tomás. Perdón, para que haya fluidez de lo... Es C1X, C2 vacío, C3 vacío y C4 círculo. Sí. Y finalmente Meilin, el estado Meilin, lo puede decir al lado de acá. Martina. Sería C1X, C2 vacío, C2 vacío, C3X, C4. C3X y C4 C4. vacío. Sí. Ya, ahí quedó representado. Y esto es con los I. Se me había olvidado poner los I. Y aquí también I. Se me olvidó, disculpen, que lleva los conectivos lógicos. Entonces, con esto yo tengo la representación de los estados. Pero ahora yo puedo decir cosas. Yo puedo decir otras, por ejemplo, digo, C1X implica no C1 círculo. Por ejemplo, puedo decir que C1X implica no C1 círculo. Eso significa que si en un momento alguien eligió que esto va a ser X, entonces yo sé que eso también va a ser verdad. ¿Me entienden? Esto es pura lógica. Y hasta el momento no estoy definiendo, esta es una lógica muy sencilla porque habla de los estados sin temporalidad. Esta flecha no es la flecha lógica, es simplemente una sucesión de estados. Lo voy a poner mejor punto y coma para que lo vean que es una sucesión de estados. No tengo representado el tiempo acá, solamente estoy representando la existencia de un sistema. Entonces puedo decir, por ejemplo, otra cosa que, para terminar aquí, otra cosa que no es verdadera, es decir, por ejemplo, C1X y C2X y C3X. Esto no es verdad, ¿no es cierto? No puede ser verdad. Entonces eso también es verdad.
¿Me entiendes? ¿Me explico? Y bueno, a partir de esto, en realidad, ¿quieren que lo complejice al tiempo? ¿Sí? Voy a complejizarlo un poquito más para que lo entiendan. Y ahora vamos a hacer el caso de gato con tiempo. Gato con tiempo. Aquí se complejiza bastante, es mucho más complejo. Porque yo ahora tengo que indexar los estados del gato por su ficha y por su momento temporal. Entonces, y aquí se pueden decir muchas más cosas, eso es lo interesante, que es mucho más expresivo este nuevo sistema lógico. Este es mi primer sistema lógico, era con estas proposiciones y los conectivos de la lógica proposicional, que son y, o y no. No tengo más hasta el momento, y puedo decir muy poco en ese sistema lógico. Pero ahora sí tengo un sistema de gato un poquito más avanzado, y digo, vamos a tener los casilleros indexados por el sublugar e indexados por un valor de tiempo, y le voy a poner así: CINX, CIN círculo. Más, ¿sí? ¿Les parece? Así, que no sé si queda muy bonito esto. Le vamos a poner I, para que quede como que I es el círculo y X es el... ¿ya? Y el gato en el fondo va a ser, para que no quede un círculo adentro, unos paréntesis que se ve tan re feo. Ya, X y X, TUC, ya. Podemos definir esta regla de ganar. Eso es a lo que vamos a llegar al final, yo creo. Entonces, cosas que podemos decir. C sub 1, 0. Y me falta el C sub I, N. Y ahí con un puntito. Eso quiere decir que no hay nada. C sub 1, 0. El estado inicial, C sub 1, 2, 0. Este es el estado inicial. C sub 2, ahora C sub 3, 0. I, C sub 4. Y ahora podemos hacer la sucesión. Estado siguiente va a ser C sub 1, 1x, y ahora lo voy a simplificar, el I de 2 a 4, C sub I1. ¿Lo entienden esto? Es como la sumatoria. Estoy ocupando el operador de 2 a 4 para hacerlo más rápido, porque ahí sí me gasto mucha tinta. Este es el estado 1 del juego, este es el estado malo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y así puedo expresar cosas, pero ahora ya podemos expresar una regla. Por ejemplo, estado amaro implica lógico, un O. Implica un O. ¿Cuáles son los posibles estados que le siguen al estado amaro? Vamos a tener, de hecho, es más bonito todavía, es un C11X O, y ahora vamos a tener todos los elementos que son posibles después de amaro. ¿Cuáles son los estados posibles que van a... y 2, perdón. 2. El casillero 1, en el siguiente estado, porque el estado amaro es 1, ¿no es cierto? En el tiempo 2 va a tener que tener una X, porque eso fue lo que determinó el estado 1 de amaro, pero ahora tengo varias posibilidades. Tengo, por ejemplo, C2 círculo, C22 I, ahí estoy, C2I y C23.I, C4.2, ¿no es cierto? O C22.I, C32 círculo y C42. O, de nuevo, C22 y C32 y C42 círculo. ¿Lo ven? Este sería el estado siguiente, donde tengo el 2 con un círculo. Este sería el estado siguiente, donde tengo el 3 con el círculo,
Y este sería el estado siguiente, donde tengo el 4 con el círculo. ¿Lo ven? Entonces, esta fórmula es lógica. A mano me implica 3 posibilidades. Y esto va así. El O se lee para allá. C2, 1x o esto. C2, C1, 2x o y con lo demás. Y esto. Entonces, así voy formulando en el fondo la lógica. Y con esto era solamente para mostrarles que la lógica proposicional, a pesar de tener conectivos tan baratos, tan sencillos, cuando uno tiene una base de proposiciones básicas, fundamentales, que son las proposiciones que se llaman atómicas, proposiciones atómicas suficientemente expresivas, aún teniendo un sistema de conectivos bastante sencillo, se pueden construir sistemas relativamente complejos. Eso es lo que explica la lógica proposicional. Pero la lógica proposicional es muy bien sabido que no permite construir los números naturales. No se puede hacer matemáticas ni siquiera de lo más básico de escribir en términos de esto. Hubo mucha gente que trabajó décadas o siglos tratando de construir la matemática a partir de lógicas puramente proposicionales y no se puede. O sea, finalmente se descubrió que se necesita al menos la lógica de primer orden, que es la que voy a expresar ahora. Y a todas estas fórmulas, para que no lo olviden, es lo mismo que en la química. Uno parte con proposiciones atómicas y construye proposiciones moleculares. Se les llama proposiciones moleculares. Entonces, lógica de primer orden. Lógica de primer orden, incorporo dos conectivos nuevos, que son el para todo. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Para todo y existe. Una cosa que no agregué acá en la descripción es cuando hay estado ganador. De hecho, hay un estado ganador en este juego y se puede definir. ¿Cómo lo definimos? El estado ganador. Cuando hay dos de un mismo símbolo en una línea. ¿Y cómo lo explicaría eso en esta lógica? Con estos elementos, con los elementos proposicionales de acá. Habría que poner, por ejemplo, C1X, el otro 0, el otro nada, C3X, X. y el otro círculo X, y poner igual, algo así. Algo así, pero no exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para expresar la proposición del estado ganador? Se puede hacer de forma extensional, con un O de todos los estados ganadores, todas las configuraciones ganadoras. Puedo decir, antes de pasarme a la lógica de primer orden, porque es importante que esto lo puedan reflexionar. Estado ganador para X. Meilin, deme un estado ganador para X. ¿Cuál es el estado ganador para X? Deme uno. ¿Cómo? ¿Ya? Este. Ya. ¿Ese es un estado ganador? Sí, deme otro. Y aquí vamos a hacer otro. Ahí. Y ahí tenemos todas las combinaciones y ustedes saben que vamos a tener una cantidad X de combinaciones, ¿no es cierto? Así se expresa en la lógica proposicional. Normalmente uno tiene que expresar las cosas de manera extensional, porque el lenguaje es tan pobre, es tan inexpresivo, que uno no puede generar intención. ¿Profe? Dígame. ¿Y la posición del círculo ahí sería una nueva opción? Sí, pues, es otro estado. La proposición toma otro valor. ¿Ves? Por ejemplo, esta proposición, ¿qué dice de C4 círculo? ¿C4 círculo acá es verdadero o falso? Verdadero. ¿Y acá? Acá es falso. Entonces eso es lo que hace la diferencia, que las proposiciones atómicas van a ser verdaderas o falsas de manera distinta. Y básicamente esto te construye una tabla de verdad.
que están todos los estados posibles del sistema y todos estos estados valen 1. Cuando vale 1 ese estado, vale 1 la tabla de verdad, y cuando no vale 1, porque alguna de estas condiciones no se cumple, va a valer 0, y por lo tanto no es un estado ganador. ¿Me entiendes? O sea que en el primer ejemplo ese círculo estuviera en C2. ¿Sería otro estado? Aquí, si estuviera aquí. Si Sí, estuviera arriba sería otro estado. otro estado, claro. Es otro estado, porque acá yo tengo C4 círculo y acá tengo C4. Acá tengo C2 y acá tengo C2 círculo. ¿Me entiendes? Entonces no son el mismo estado, porque están en distintos estados. Bastante tautológico. Pero bueno, así es la lógica proposicional. Ahora, cuando yo me pongo a hablar de lógicas de primer orden, las proposiciones, que aquí es donde, bueno, ya igual nos queda súper, voy a tratar de hacer lo posible porque alcancemos a hacer la actividad. Las proposiciones llevan una variable adentro. Las proposiciones van con una variable. Y son como las funciones matemáticas. Entonces yo ahora tengo algo mucho más interesante, porque digo, puedo decir, C lo puedo jugar, a ver, que se pueden jugar de muchas maneras con esto, pero vamos a indexar por el acá vamos a poner el índice. Este puede ser 1, 2, 3 o 4. Y acá nos vamos a referir al tiempo, y acá nos vamos a referir a la X o círculo. ¿Ya? Y también tenemos eso. Acá ahora tenemos el índice, lo vamos a poner aquí. Bueno, así. Estoy cambiando la notación porque en la lógica eso pasa todo el tiempo. Los lógicos, cada uno usa su propia notación, pero todo expresa lo mismo. ¿Se fijan? Ahora tengo el tiempo arriba, el elemento con el que estoy jugando, la ficha abajo, y el índice de posición lo tengo acá. Entonces lo interesante acá es que uno puede decir, vamos a referirnos sobre estado ganador. Y puedo decir, estado ganador de, ahora incorporo una variable, P. Lo que me va a decir esto, estado ganador de P, va a ser verdadero si yo lo alimento con un P que es un estado ganador, y va a ser falso si lo alimento con un P que no es estado ganador. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser ahora un estado ganador? Digamos, ejemplo de estado ganador. Ejemplo de estado ganador, C1, X, ¿a dónde tengo el N? Aquí, C2. C2X, 1 y C2X2 y C3, 2, C círculo, 2, 3. Ese es un estado ganador, ¿no es cierto? En tiempo 2. ¿Sí? Y ahora yo digo, si esto es P, le llamo a esto P, P1, esto es verdadero, y si le cambiara esto por C3, aquí, por 4, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, P2, CX2, 1 y C2X4 y C0, 2, 3, este sería una configuración así. Entonces todavía no es ganadora, nadie es ganador aquí. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Porque 4 y 2, bueno, 1
1 y 4 están en X. 1 y 4 están en X y 2 está, 3 está en círculo. Entonces acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Entonces, esto es verdadero y estado ganador, la misma función de P2 es igual a falso. Entonces yo puedo definir ahora una proposición que yo la alimento con un estado del sistema. Y ahora puedo decir, por ejemplo, C1, CX1 en, ¿cómo era? C1 en 1 implica que existe un P tal que estado ganador de P. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que si parto jugando la ficha X, existe un estado futuro, un estado en el sistema, en mi sistema lógico, que puede tener, que tiene el estado ganador P. Pero tengo que decir que P, tengo que decir, existe CX1, 1, IP, y a esto le llamo igual, llamémosle P barra, tal que estado ganador de P barra. Lo que estoy diciendo es que existe una proposición que yo puedo poner en conjunto con este estado, o sea, continuar el juego, a eso le llamo P barra, y el estado y va a ser un estado ganador, P barra. ¿Me entienden? ¿Qué cosas puedo decir que no va a pasar? Tengo CX1 en 1 y CX4, incluso así. Lo voy a indexar en 2 coordenadas. De hecho, mejor ahí, ¿no? 2 y, 1, 2, 3, en 3. Si tengo este estado, es un estado interesante que lo quería mencionar. Esto. Independiente de lo que hay acá. No necesito expresar lo que hay acá. Basta que yo tenga esto para que el sistema no haya estado ganador. De acá nadie puede ganar, porque solamente en alguno de los dos, antes de llegar a esto, se jugó o aquí, o jugó aquí, y aquí nada, o jugó aquí, y ahí nada. Y el único futuro que tienen estos dos es el caso donde tengo las X y las círculos en diagonal y nadie gana. ¿Me entienden? Entonces yo puedo decir que este estado, que esta condición implica que no existe un estado ganador. ¿Me entienden? Entonces, con esto les estoy dando ejemplo para que se hagan una idea de cómo se construyen argumentos lógicos a partir de proposiciones básicas y conectivos. Estos conectivos de lógica de primer orden son mucho más avanzados, se pueden decir muchas más cosas. Yo estoy haciendo un ejemplo bastante simple y voy a pasar ahora a lo último, pero esto es muy pequeñito solamente para que no les cueste tanto a ustedes armar sus propios argumentos. Ahora, que existen los conectivos modales, que se llaman de lógicas modales. Es una palabra modal, que quiere decir que, porque el sí, el y, o y no, entonces son las formas más básicas de hacer lógica. Es decir, esto y esto, esto o esto, no esto, sí esto, entonces esto otro. Eso es la forma más básica. Y después, con los conectivos de para todo y existencia, yo digo, dada una situación, siempre va a ser que se da otra cosa, o dada una situación, entonces existe otra situación que es mucho más complejo, es mucho más avanzado que decir sí, no, o entonces. Con esos puros conectivos proposicionales se dice poco, con estos conectivos se dice mucho más, pero hay muchas cosas que no se pueden decir con esto. ¿Por qué estos se llaman universales? Universal, el para todo es el universal y el existe es el particular. Si se fijan, existe quiere decir que va a encontrarse una instancia de algo.
Universal quiere decir que en todos los casos se da algo, ¿no es cierto? Y ahí por eso uno puede indexar y ponerle aquí un i, porque yo sé que para todo, eso lo dejo en el aire, el i. Para todo i se me va a dar algo. Pero hay cosas que no se pueden decir, como por ejemplo que algo sea necesario para otra cosa. Condiciones de necesidad no se pueden expresar en esta lógica, tampoco condiciones de que eventualmente va a pasar algo, tampoco se pueden expresar en esta lógica, eventualidad. Solamente se puede expresar certeza de que siempre o de que hay uno, pero así como eventualmente, eso está estudiado, pero en el fondo no puedo como ahora llegar a mostrarle en full detalle que no se puede. Es bastante, porque han habido muchos intentos de personas tratando de expresar ciertas cosas en lógicas más restringidas y cuesta mucho hacer demostraciones de que nunca se va a poder decir algo como una necesidad. Pero bueno, existen las lógicas modales que inventan un montón de operadores, y esta es la gracia, que ustedes van a poder inventar sus propios operadores ahora, que son como, me acuerdo que este era necesidad, y entonces yo digo como P, Q, tipo P es necesario para que Q ocurra. Entonces había otro que era, creo que era así, eventualmente. Entonces cuando tengo P, entonces eventualmente va a ocurrir Q. Si P, entonces eventualmente en algún momento en el futuro va a ocurrir Q. Para que Q ocurra es necesario que P ocurra, cosas así. Y P y Q van a ser proposiciones sobre algo, sobre política, sobre lo que yo quiera argumentar. Entonces tengo, por ejemplo, no P, es necesario que no P para que Q y R. Entonces uno empieza a construir fórmulas más complejas, ¿ya? Bueno, espero que esto les haya servido como intuición, porque ahora vamos a pasar a tener un ejercicio solo de 10 minutos, que tengo aquí hecha mi pequeña anotación sobre cuál es el tema. Tienen que agruparse de a 3, aquí hay 4. Meilín, tú te juntas con Evan, con Amaro y Rayen, aquí también 4, ustedes 4, ustedes 3, ustedes 3 también y ustedes 3. Y entonces los grupos los vamos a nombrar para defender con fórmulas lógicas. Ustedes van, ustedes van por el racionalismo, ¿ya? Racionalismo, casi me tragan, ¿no? Racionalismo quiere decir que la razón es la creadora del conocimiento y de la ciencia, la razón. Y ustedes van a hacer los opuestos, que van a demostrar que no es la razón la que genera el conocimiento, sino que es la observación. Ustedes son los empiristas, ¿ya? Racionalismo, empirismo. Ustedes van a ser los creacionistas. Ustedes defienden la idea de que Dios es el creador de la vida. ¿Y que por qué me quedan? ¿Tenemos cuántos grupos? 1, 2... Creo que quedaron un grupo solo. Va a quedar un grupo solo. Ya bueno, ustedes son los jueces. Vamos a jugar, ustedes me ayudan a jugar a mí. Y ustedes son el grupo de los evolutivistas. O pasamos elementos para los otros grupos. Cosa, trabajemos directo con la inteligencia artificial. Háganle la pregunta y que les genere premisas. Pídanle a la inteligencia artificial que les genere las premisas y que les construya la fórmula lógica utilizando operadores de primer orden y también operadores modales. ¿Ya? Premisas que son, digamos, debatibles, pero interesantes, que si uno las pone juntas, llega a la conclusión. Y eso es lo que hacían los filósofos naturalistas, Newton y todo eso en sus ensayos. Trataban de pensar las premisas que eran mínimas en cantidad, las menos premisas posibles, y que con ellas se pudiese deducir la mayor cantidad de cosas sobre Dios, sobre etc. Entonces eso lo tienen que presentar. ¿Qué lo presentan? Bueno, lo tienen que hacer al azar, que Dios decida. Hagan el torneo de Cachipún. Ahora ya, listo. ¿Cómo están ustedes? Ya personas pueden ir ayudando. Tienen que hacer un torneo de Cachipún para que presenten. ¿Ya? Listo. Hagan el torneo de Cachipún para ver quién presenta. O elijan uno. Ya chicos, es hora de presentar. Si nadie quiere presentar, hacer un torneo de Cachipún con eliminación simple.
Porque chicos, es hora de presentar. Ya. Tienen que elegir quién va a presentar. Torneo de cachipún si es que no tiene decisión. ¿Ya? ¿Cómo va la presentación? Solo tienen que ir leyendo lo que dice ahí y lo vamos a ir sacando entre todos. ¿Ya? Ya, comenzamos con lo evolutivo. Por favor. Con la teoría de los... Sí. ¿Cómo lo puedo explicar? Yo te ayudo, vamos. Venga a la pizarra. Ya chicos, se acabó el tiempo, ya no pueden seguir pensando en esto, ahora tienen que escuchar a su compañero. Ya, nos tiró como Ya. una tabla como con el Anota. lenguaje. Sí, toma nota allá en la esquina de allá. Él va a anotar, todos tienen una tabla de elementos que anotar, ¿no? Venga cada uno de su grupo, venga el grupo de ustedes también a anotar su tabla de elementos. Ya, anote su tabla. Y aquí te va a pasar el plumón. Ah, tengo otro plumón, sí. Marco, ¿puede ir? Ah, pero que se le dieron plumón. Aquí hay otro plumón. Cuando termine, anote. Una tabla, pero sí tengo mucho Sí, anote eso. Sí, sí, anote todo lo que Usted no hace clase, ¿eh? Ya lo veo que no es profesor todavía. Todavía, sí. Si alguien tiene un plumón a mano, ¿tiene? No. Justo quería escribir. Voy a quedarme con la pana. Las premisas, sí. ¿Y tú tienes axioma o no tienes? Ah, no, está muy cortito el tuyo, está bueno. Ah, te generó una lógica modal. Parte con esto, es solamente ese, sí. Sí. Lógica de primer ojo. Sí, mejor así, más eficiente. Sí. Le doy dictando. Entornos E1N, operador de necesidad cuadrado. Así nomás. O- Entonces pon X conoce que Necesidad cuadrado. Operador de posibilidad. Diamante. Posibilidad. Diamante. Y es verdadero. Voy a poner abajo. No. Eso es. Y ahora el ejemplo Otra 1 cosa nos distinta. pone el ejemplo 1. Es posible que un O sea, ponlo descendiente abajo. de un organismo desarrolle una nueva característica. Está muy bueno tu. X puede eliminar irracionalmente. Dios no está acá. Gracias. Ya ven, Javi. Atención. Ya comienza. Atención, respeten a su compañero. Ya, con estas definiciones previas que nos otorgó ChatGPT, ¿Qué son? ¿Cuáles son las definiciones? son C de X, que es X creador. Que X puede ser cualquier cosa, puede ser 1, puede ser... Sí. Y la idea es crear, vamos a mostrar que X es Dios. Ya. No, Después tenemos tiene que- otra función, otra proposición que es... Crea X, Y, que es X crea Y. Ujú, Tenemos que U es el universo y S de X, sí. sí, S de X es que X es suficiente causa de Y. S de X, Y o S de X. S de X, S de X, ahí en las definiciones previas. S de X es suficiente causa de Y. Entonces habría que tener un S de X, Y, a ver si digo él. Tiene fallo, tiene sí, fallo. sí. Ya, dale no. Y compara todo y existe, o sea, lógica primero. Sí, lógica Ya. primero. ¿Va a construir el argumento?
Difícil. Sí, anótalo nomás, sí, va a salir. Tenemos Que que, este de lo más fácil. tenemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Eso Sí. es, esto creo que está en un libro de Newton, me parece. Todo X Todo, para todo X, comienza a existir, comienza a existir bueno, más quizás. y ahora crea esta nueva función. Todo Sí, comienza a que existir. sería- Comienza a existir X, tal que lo voy a hacer aquí abajo. Así. ¿Sí? Existe un I Crea tal que que crea X. X como Y. ¿Entienden la fórmula? Dice, para todo X, que X comience a existir, va a requerir, va a implicar que existe un I que lo creó. O sea, todo lo que existe es creado por algo. Dale, que viene después. Luego el siguiente axioma, Y esto es un axioma, o sea, es una representación lógica de algo que es innegable. comienza a existir el universo. Entonces también asume que el universo comenzó a existir. Hay un universo. Luego este es uno de los... Este es un axioma controversial. controversial. Dale. Polémico. Polémico. Aquí va a haber debate. Nada dentro del universo puede ser causa suficiente de sí mismo. Que sería, para todo X, Nada dentro del universo puede ser causa de sí mismo. Escríbelo nuevamente. ¿Qué implicaría eso? Que no se puede, bueno, no sé. Que nada puede crearse a sí mismo. Sí. Necesita, en este caso, hay algo que lo cree. Ya. ¿Ustedes se consideran que necesitaron de algo para ser creados? Sí, ¿no es cierto? Lo mismo. Un poquito. ¿Y hay algo que no cumple esa condición? ¿Existe algo? Que podamos decir que solo se necesitó a sí mismo para ser creado. ¿La piedra? ¿Una piedra? No. Digamos, estamos pensando, claro, ¿por qué no? Porque las piedras surgen de... ¿De una piedra más grande? Sí, de que se hayan formado las piedras cuando se formó la tierra. Sí. Claro, las piedras son consecuencia de muchos procesos que no están hechos de piedras. Tiene que ver con el viento, tiene que ver con los terremotos, no sé, con los volcanes. Entonces, ya, a menos que todo fuese una piedra. Si todo el universo lo viéramos que es solo una gran piedra, esa piedra diríamos, ah, bueno, está hecha de la gran piedra. Pero claramente hay un argumento de las cosas, no son todas piedras. Entonces, hay cosas no piedras que hicieron que hubieran sí piedras. ¿Se entiende? Ahí es donde empieza a ponerse entretenida la lógica. Ya. y ahora el último es... Entonces todo comienza a existir por una razón y el universo comenzó a existir. Entonces si todo lo que existe es creado por algo, ¿qué fue lo que creó el universo? Si tenemos el axioma de que el universo no se puede crear, de que nada se puede crear a sí mismo, completamente. Esas son las formas de tratar de entender que existe Dios. El último argumento es que si algo fuera del universo es causa suficiente del universo, entonces es un creador. Sí, claro, porque si no habrían... Bueno, justamente la filosofía hinduista tiene cientos de dioses, ustedes lo saben, ¿no? Y eso es porque no tienen ese axioma, básicamente. Este axioma lo que hace es que haya un único Dios. Implica eso, que todo lo que esté fuera del universo es un creador. Entonces después llega a la conclusión de que hay un creador, que es todos los creadores son en realidad un único creador, y que ese es el único creador del universo. Y así se... ¿Cómo? También implicaría que ese creador no puede ser creado, o sea, que existe inherentemente. Está fuera del cualquier cosa, universo. Tiene que estar fuera del universo por el axioma. Para que se pongan a pensar. Eso es lógica, es lógica. Ya. Se entendió. Ya. Grupo número 2. ¿De qué eran? Este era el grupo de los creadores. Grupo número 2 aquí de las premisas. Estos eran los empiristas. Ya. Venga, Diego. ¿Quiere que le explique? Rápidamente. ¿Me toca? Aquí yo tengo una... La robé. Diego. Diego va a explicar el concepto del empirismo de forma lógica. Tenemos acá tres premisas. La primera acá está diciendo de que para todo X
X siendo conocimiento, este existe y proviene de la experiencia. Eso quiere decir que todo aquello que sea objeto de ser conocimiento, que pueda evaluarse en la función conocimiento de X verdadero, eso quiere decir que X es conocimiento. Entonces vamos a partir de la base de que existe, lo que se sabe es porque existe y proviene de la experiencia. Entonces ahí estaríamos inmediatamente yendo en contra de la existencia de Dios, o sea, de Dios. Dios no podría ser conocimiento, porque Dios estaba fuera del universo en nuestro sistema lógico anterior. ¿Se dieron cuenta? Porque para crear el universo tiene que estar fuera de este. Si está fuera, no lo vas a poder experimentar, y si no lo puedes experimentar, no lo puedes conocer. O sea, podemos ir conectando los sistemas lógicos. Dale. Acá, el siguiente es de que existe por ahí una observación y esto va a provocar de que que la observación va a generar un conocimiento. Ya. Sí, existen observaciones que provocan el conocimiento, sí. Pero eso no quiere decir, fíjense que dice existe y. ¿Por qué dice existe? Dice existe porque no para todo. Acá era para todo. Acá no es para todo, acá es existe. ¿Por qué no es para todo acá? ¿Por qué sería existe y no para todo? Porque si todo, esa es la respuesta, porque si hubiese un para todo acá diría, todas las cosas que se observan generan conocimiento. Todo lo que observamos sería conocimiento. Esta es una decisión metodológica, de decir que solo ciertas cosas van a alcanzar el estatus de conocimiento. No todas. ¿Me entienden? Dale. Por último, tenemos de que no existe Z. No existe Z, que el conocimiento que no existe el conocimiento que no provenga de la experiencia. Claro. No hay nada que uno pueda conocer que no provenga de la experiencia, que es como este con este anulan a Dios. ¿Se dan cuenta? Anulan que haya algo que no provenga de la experiencia y que pueda ser conocido. Ahora, obviamente que no estamos yéndonos a deshilar más fino que es la experiencia y todos esos detalles. De eso se encarga la filosofía un poco más. Entonces, para que vean, esta es una línea argumentativa que valida la idea de que el conocimiento surge de la observación. Y eso es lo que se le llamaba el empirismo, que son la línea filosófica que piensa que el conocimiento solo se obtiene de la experimentación, digamos en términos más modernos, sería de los experimentos y no de las fórmulas matemáticas o de las teorías lógicas. No sé si ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, ¿conocen este cuento de la física teórica? Con esto vamos a cerrar. Lamentablemente no vamos a poder expresar los demás elementos, pero era para que jugáramos un poco. Pero voy a terminar contándoles. A principios del siglo XX, alrededor del año 1920, en Alemania estaba el centro del desarrollo de la física teórica. De la física. Estaba Max Planck, estaban descubriendo los rayos X, toda la estructura atómica, los modelos del átomo y todo eso, y en Alemania estaban, los más capos estaban allá. Pero el problema es que estaban surgiendo varios matemáticos que estaban haciendo contribuciones a la física sin conocer los experimentos. Ellos simplemente inventaban fórmulas y predecían cosas que después se cumplían porque ellos venían solo de razonamiento, como lo hizo Newton de alguna manera, que generó la primera ley de Newton, la segunda, generó 3 leyes y con eso pudo deducir la mecánica. Y esa tradición se siguió desarrollando y se fue acercando a la teoría del átomo, para entender la estructura atómica. Y en particular, bueno, Einstein, ustedes saben, en 1905 hizo estos papers famosos, me imagino que saben, ¿o no? En 1905, ¿conocen eso? ¿Qué paper? ¿No? Ah, ¿sí? ¿Quién lo sabe? En 1905, Einstein, ¿lo saben? Se creó, hizo tres artículos que rompieron todo el esquema de la física hasta ese momento. Cada artículo generó una nueva teoría. Uno es de la relatividad especial, el segundo es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico quiere decir que la luz se convierte en corriente eléctrica, y eso fue el inicio de la cuántica, porque la solución del efecto fotoeléctrico, que no había explicación, él lo hizo asumiendo que la energía venía cuantizada, venía en paquetes
específicos que se llaman los fotones, que ahora se conoce como fotones, y eso fue lo que pudo explicar ese efecto experimental que nadie tenía cómo explicarlo con una teoría cuántica. Y el tercero, que es el movimiento browniano, que es cómo se mueven las pelucitas arriba del agua y por qué tienen estas trayectorias, que dio paso a todo lo que es la dinámica estocástica, que se llama como de probabilidades, sistemas estocásticos, que es lo que hoy en día explica los movimientos de los mercados y los movimientos de los terremotos, un montón de fenómenos que son hechos por suma de muchos eventos de azar a distintas escalas, porque la pelucita tiene un tamaño, pero todas las moléculas de agua son millones de veces menores, pero existen eventos en donde justo todas las moléculas de agua van alineadas dentro de todo ese desorden y justo la empujan y uno ve que la pelucita se mueve, y eso que el agua está quietita, pero a nivel micromolecular el agua se está moviendo y tiene corrientes y todo que se van disipando y rompiendo en todo tiempo. Entonces, con esos tres papers, Einstein cambió todo el pensamiento del mundo físico en el año 1905, y como él, surgieron muchos otros físicos matemáticos que hacían experimentos mentales para crear nuevas teorías. Gracias por el apoyo. Y con eso hubo un gran problema, porque hasta ese entonces toda la teoría, la tradición académica de la física era en laboratorios, y empezaron a surgir estos desarrolladores de teorías que sin ningún experimento probaban cosas que después se hacían ciertas, y eso y justamente dio la casualidad que la mayoría de esos científicos eran judíos, los físicos teóricos. Entonces los alemanes en la época de los nazis estaban diciendo que esa ciencia judía no era ciencia y eran hechizos, ocupaban la matemática como una brujería para crear verdades y engañar a la gente y todo, y expulsaron a todos los judíos físicos teóricos, y por eso se armó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, que tuvo a Einstein y a un montón de otros judíos teóricos que desarrollaron, digamos, las bases de toda la ciencia moderna de este siglo. Y ahí con eso surgió lo que se llama la física teórica, que es la rama de la física que genera ideas solamente basado en razonamientos matemáticos y sin necesidad de hacer experimentos. Y en la biología pasó lo mismo, en algún momento más adelante, porque toda la biología era naturalista, era ir a ver la planta, era tocar, era conectarse con la realidad biológica, y luego más adelante empezaron a salir todas las teorías más bueno, hay un montón de cosas que van en esa línea, y es la biología teórica. Entonces está la biología experimental, la biología teórica, la física experimental, la física teórica, pero todo esto es más o menos ciencia. Anterior a eso estaba el debate entre el racionalismo, que era solo idea, sin matemática necesariamente, pero idea, y el empirismo, que es todo ir a mirar el mundo y solamente creer en la percepción. ¿Ya? Eso era nomás para que sepan, porque la próxima semana vamos a repasar ese tema y mostrar cómo la integración del empirismo con el racionalismo es lo que hace la base del método científico. Eso, ¿ya? Así que con eso terminamos.